dice que viven solos como perros, ¿no? Pero sí, no es ajeno a la salud pública, y más ahora que este fenómeno global, esta pandemia, pues involucra prácticamente a toda la población, solamente la gente que no tiene acceso a medios de comunicación. Estaba viendo un documental hace poco de gente que no tiene acceso a vías electrónicas de comunicación, y pues es gente que vive muy tranquila, ¿no? Que no sabe qué es lo que pasa, no se relaciona, no está enterada, no tienen ni idea de lo que es, ya no digas el coronavirus, no tienen ni idea de lo que es la tuberculosis o la polio o esto. Entonces son gente que vive aislada del mundo. Entonces debemos de generar como entes sociales mecanismos que contengan esa contaminación. Y sí, como lo dices tú, no sé si tuviste la oportunidad de leer el artículo que te mandé. Es un estudio que se hizo en 27 diferentes idiomas, en 87 diferentes países, y se analizó qué tipo de comunicación se ponía en la prensa y qué tipo de comunicación se ponía en los medios sociales en todos estos países, y se podía diferenciar que las teorías que se estaban haciendo, estas teorías de la conspiración, iban en primer lugar en la existencia de la enfermedad. Hay quien todavía cuestiona que la enfermedad existe, y en la lista esta que tú me mandaste de lo que decía la persona esta que dice ser un doctor, es un doctor Diesel, porque dice él que es doctor, decía que no, que el virus no existe, y que lo importante es salir a la calle, y que el distanciamiento social no tiene ninguna finalidad. Y como, bueno, si ya se los he dicho, esa es una manera de atacar una pandemia. Es cierto que toda la gente salga a la ciudad, que toda la gente se infecte, que se enfermen y se compliquen los que se tengan que complicar, que se desborden los hospitales, y en 2 meses estamos resueltos, ¿eh? En 2 meses se resuelve el problema. Nada más que la gente se va a caer así como en el Walking Dead, el programa ese de la televisión, así se va cayendo la gente en la calle. Si eso es lo que quieren, adelante, hagan eso. Está bien, ¿qué les puede? O sea, hay países en los que sí los castigan y los meten a la cárcel y todo esto, pero en México lo pueden hacer, no tienen por qué creerlo, lo pueden hacer. La segunda teoría de la conspiración que hay es respecto a los tratamientos y los medicamentos, que también ya hemos platicado que no hay un tratamiento para coronavirus 19, no hay un tratamiento para SARS-CoV-2, lo que hay son ensayos clínicos, así como lo hay para la vacuna. También hay ensayos clínicos para una lista muy larga de medicamentos que atacan determinadas partes o momentos de la enfermedad. Como les explicaba, es una enfermedad que se va desplazando en un espectro muy largo, y hay determinados medicamentos que tienen determinada función en determinado momento de la enfermedad. La mayoría de los pacientes no progresan, entonces la mayoría de los pacientes no necesitan ningún tratamiento. Los pacientes que son moderadamente sintomáticos o asintomáticos, pues nada más con estar en su casa y tomar antiinflamatorios no esteroideos, hidratarse y vigilar la fiebre tienen, pero no necesitan más. Entonces ese es el otro mito respecto a los medicamentos. El siguiente es respecto a la hospitalización. Ese es el otro mito, ese mito que han oído, seguramente lo han oído, tú que estás ahí en las noticias lo has oído, es que no te vayas al hospital, porque el que entra al hospital ya no sale, porque los matan, porque al hospital le dan dinero por cada paciente que se muere por COVID, o cosas de ese tipo, o que cuando llegas te cambian el diagnóstico, o que usan medicamentos experimentales en ti, te roban el líquido de las rodillas, o sea, todo este tipo de cosas. También ese es otro de los mitos y patrañas que existen. Y el último que ahora está surgiendo es el de la vacuna, ¿no? Que bueno, pues ahí tenemos a los antivacunas fervientemente formados para venir con su sarta de tonterías. Entonces, hay indicaciones y contraindicaciones para el uso de vacunas. Eso es cierto. Si una persona tiene alergia demostrada al timerosal, que es un conservador que se utiliza en las vacunas a base de mercurio, pero pues la cantidad que te ponen es muy menor, o sea, no está demostrado que no hay. Acuérdense que la fase 1 de investigación es cuando se prueba la seguridad de las vacunas. Entonces ellos se toman una de esas sustancias que vienen, como si ustedes tomaran cualquier alimento, cualquier medicamento, cualquier cosa que van y compran en el mercado, y leyeran la etiqueta y tomaran uno de los ingredientes que sonara así muy fancy, y dijeran,
esta sustancia es causante de cáncer y tumores cerebrales y convulsiones, y lo empezaran a hacer popular en los medios sociales, les aseguro que más de 10,000 personas se iban a enganchar con esa tontería. Entonces, pues porque la gente no sabe qué es esa sustancia, no entiende. Empiezan a decir, es que se hizo un estudio de un científico reconocido y connotado en el mundo. ¿Quién lo reconoce? ¿Quién lo connota? ¿Quién lo...? Así es. Y entonces empiezan a ver, y la gente se empieza a enganchar, la gente se empieza a poner en esa misma canasta, y entonces, mira, yo honestamente creo, ahora sí como lo diría el señor presidente, con todo respeto, yo creo que la gente que decida hacer caso a ese tipo de patrañas y cosas, pues solitos se están desplazando y se están poniendo en un grupo de riesgo, y esa es la gente que llega muy complicada al hospital. Ustedes también han oído que es que estuvo en su casa 15 días encerrado y no quiso salir aunque ya tenía síntomas, y ya cuando le faltó el aire vino al hospital y se nos murió en el coche, y no nos los quisieron recibir en el hospital porque está sobresaturado, y salen ahí llorando con la televisión enfrente. Oiga, ¿y por qué no lo trajo hace 10 días? No, porque me dijo una comadre que aquí le sacaban el líquido de las rodillas, y el que no entra al hospital ya no sale, y todo este tipo de cosas. Entonces, pues si la gente quiere asumir esos riesgos, la verdad es que, mira, hay discusiones y hay conversaciones que yo ya hace mucho tiempo decidí no iniciar, porque pues te das cuenta quién realmente te está buscando para saber qué información les puede ayudar, y hay gente que lo que quiere es pelearse, discutir y estar enojado, y se acabó. Claro. Sí, doctor, desafortunadamente son varios elementos que permean, podríamos decir, a lo mejor muchas de estas campañas se aprovechan de gente con un nivel muy bajo académico o intelectual. Desafortunadamente las herramientas a las que acuden o de las que echan mano estas campañas son esos que tú dices, toman nombres muy connotados, ¿no? Apellidos, cargos y nombres científicos que pueden ser muchas veces verdaderos, ¿no? De sustancias o de estudios, para revestir de supuesta seriedad al documento y entonces difundirlo. Y esto desafortunadamente a algunas personas que pueden tener un cierto nivel de preparación de conocimientos les puede llamar la atención y darlo eventualmente por bueno. Por eso la importancia también de combatir desde la información pura y dura, explicar con herramientas también de toda seriedad científica el por qué son patrañas, como este documento que anda circulando diciendo que la vacuna tiene elementos para alterar la genética, ¿no?, del ser humano y meter control, así justamente las tesis de la señora Pati Navidad, ¿no?, de crear prácticamente zombies en las sociedades al servicio. No sé quién es Pati Navidad, pero no sé si sea doctora o esto. Es una actriz que ha ganado connotación y fama en base a todas estas teorías fantásticas, ¿no? Mira, incluso, Jorge, esto de la salud pública, la salud pública es un área especializada de la medicina en la cual yo me he encontrado amigos médicos, o sea, no es que cualquier médico, es un área de especialidad. Es como si yo me quisiera meter a hacer una cirugía de cerebro, pues obviamente el paciente se va a morir. Yo no tengo ni la menor idea de cómo iniciar una cirugía de cerebro. La salud pública también es un área de especialidad, y por ejemplo, creo que te mandé el video. No estaría mal que algún día presentaras fragmentos del video del evento 211 ahí en el programa. Es un video en el cual en octubre del año pasado, en una reunión que hubo de bioseguridad mundial, octubre del año pasado, antes de este coronavirus, es una cápsula. Te voy a mandar el enlace por si la quieres compartir con todos, y se hablaba. Dijeron exactamente lo mismo que yo les dije en febrero: va a llegar un coronavirus que va a provenir probablemente del cerdo, porque es el reservorio más frecuente de coronavirus que pasan hacia el hombre, va a ser a nivel mundial,
se va a paralizar la economía y va a durar aproximadamente 18 meses. Se va a morir X porcentaje de la población, se va a infectar el 70% de la población, 80% van a ser asintomáticos. O sea, todo esto que está pasando ya lo sabíamos quienes hemos estado estudiando salud pública. Pero para la mayoría de la gente es algo nuevo, es alguien que cree que limpiando las superficies con cloro y en 15 días ya estamos hechos y vámonos, ya se acabó. No es así no se desplaza una pandemia por un coronavirus. Ya sabíamos que esto iba a pasar y ya sabíamos que iba a durar 18 meses la presencia del virus de manera relevante como un ente infeccioso en el mundo. No es porque los gobiernos sean tontos ni porque eso es necesidad como les digo, esas son otras necesidades individuales que cada quien tiene, pero se los voy a compartir, es algo que se realizó incluso en Australia. No se realizó ni en Estados Unidos y es una conferencia en la que acudió gente de todas las instituciones relevantes del mundo, incluso gente de Rusia, gente de China, gente de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, gente del Banco Mundial, porque estaban haciendo planes y dijeron, todas las aerolíneas mundiales van a quebrar, van a estar en bancarrota porque la gente no va a viajar, la economía se va a caer, va a haber una caída del Producto Interno Bruto en el mundo como del 30%. O sea, es muy catastrófico el escenario que les presentan ahí. La verdad es que no está tan catastrófico. Yo creo porque algunas autoridades de salud en el mundo ya estaban preparadas. Pero esto no es una sorpresa para quienes nos dedicamos a la salud pública. A mí no me sorprende. Yo entiendo que a la mayoría de la gente le sorprenda y en su cabeza digan, pues ¿por qué no? Pues dejaron que se saliera la gente y se infectara toda. ¿Y por qué no se quedó toda la gente en su casa? Pues porque hay desgracias sociales como la pobreza que obligan a que la gente para poder comer, poner comida en su boca, tengan que salir a trabajar todos los días. Es muy cómodo que yo dijera, no, pues yo me quedo en mi casa y yo hago telemedicina y pido comida por teléfono y que me la traigan a mi casa y yo no salgo en 6, 8 meses, yo no tengo ningún problema. Pero el 70% de la población en el mundo no puede hacer eso. Entonces tenemos que ser sensibles a las necesidades de la gente y a mí no me parece que sea correcto descartar al otro, descalificar al otro. Eso no está bien, eso no es correcto. Y estas teorías de la conspiración lo único que hacen es confundir a la gente y abrir unas vetas muy ricas en las cuales la gente con desconocimiento, que no ignorancia, o sea, el desconocimiento es no saber algo que no estamos obligados a saber. Exacto. La ignorancia es no saber algo que estás obligado a saber. Entonces, la gente no está obligada a saber cómo se maneja una pandemia, cómo se desplaza una pandemia, cómo se maneja una pandemia, cuál es el mecanismo de acción de una vacuna respecto a la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Ellos no están obligados, yo probablemente sí. Normalmente por semana recibo en mi buzón de mensajes de Twitter, recibo por lo menos 30 mensajes de personas que me mandan, así como tú me mandaste lo de ayer, me mandan y me dicen, leí esto en Facebook, leí esto en el WhatsApp, leí esto, ¿es cierto? Entonces ya lo leo y veo que es una más, ¿no? Como la doctora que estaba en Guatemala o en El Salvador, que curaba el coronavirus con ibuprofeno, ¿no? Y entonces todo el mundo decía que era muy famosa porque hasta su canal de YouTube tenía, ¿no? Entonces, en fin, en medicina, creo que ya lo platicamos aquí una vez, en medicina, la medicina es una ciencia y la ciencia está sometida a filtros de conocimiento y de reconocimiento científicos. Y entonces, para que yo pueda recomendar algo, debe de tener nivel de evidencia, es decir, el nivel de evidencia se alcanza con una serie de procesos de análisis, de estudios dobles ciegos, randomizados. Eso es un nivel de evidencia y después de eso ya tiene grado de recomendación. Si yo recomiendo algo que no ha tenido nivel de evidencia, es una irresponsabilidad científica. En algunos países está penado, en algunos otros no. Pero este es un proceso científico que tiene que pasar. Si yo empiezo a usar ramitas de romero para mis pacientes que tienen hipertensión y veo que 3 mejoran,
Yo no puedo decir que las ramitas de romero curan la hipertensión. Yo tengo que hacer un estudio científico con un grupo control de pacientes que no tomen ramitas de romero y otro que sí lo tome, que ninguno de los dos sepan si están tomando ramitas de romero, comparar los resultados y que esos grupos sean homólogos, que estén tomando los mismos medicamentos, que tengan el mismo peso, la misma edad, el mismo género, en fin, tengo que hacer estudios muy serios. Después de todo esto, que se lleva en 18 o 20 meses, entonces yo produzco resultados. Esos resultados los tiene que analizar otro grupo de médicos que se dedican a hacer investigación similar a lo que yo hago, que es lo que le llaman peers o pares, y ya que ellos lo validan, entonces se hace una publicación en una revista científica y entonces ya tiene grado de recomendación porque ya tiene nivel de evidencia. Pero claro, esto es un proceso que se lleva 3, 4, 5, 10 años. No es fácil emitir conocimiento nuevo en medicina, justamente por los riesgos en salud y en salud pública que tienen. Entonces, si sale un chango muy vociferante ahí en el YouTube o en el Facebook diciendo que él descubrió que el agua de Tlacote cura el cáncer, pues eso no lo hace cierto. Eso no lo hace cierto. Así es, doctor. Sí, le decía, desafortunadamente, como tú dices, permea intención esta de difundir este tipo de situaciones, sobre todo muchas de ellas con el simple hecho de ganar notoriedad, que es lo peor, ¿no? Y lo más bajo, ¿no? Personajes que tienen cierto nombre y que aprovechan la coyuntura para hacer este tipo de señalamientos, y luego con este tipo de recursos, como los apellidos famosos, como los nombres de medicamentos o de procesos científicos que pueden ser serios, y que no debemos irnos con la finta, ¿no? Porque sí, desafortunadamente muchas personas que están preocupadas, que están ocupadas, que les gusta informarse, pues pueden llegar a tomar eventualmente esta información como buena y difundirla a lo mejor con una buena intención, ¿no? Pensando que realmente hacen un bien, porque obviamente les convencen. Muchas de estas cosas, pues digo, no me dejarás mentir, Doc, parecen estar bien hechas, ¿no? O sea, parecen ser serias. Depende. Entonces, de tu vulnerabilidad. Por eso mucha gente se va con la finta, como decimos acá, ¿no? Es que como seres humanos debemos de tener una metodología para permitir lo que entra en nuestra mente. Y si somos cuidadosos de ver qué es lo que nos metemos en la boca, ¿por qué la gente no es cuidadosa para permitir lo que dejan que entre por sus oídos y por sus ojos? O sea, también es un proceso de selección. Veo, por ejemplo, una pregunta aquí muy interesante que hace Rolando, que dice, ¿por qué no se tomaron las medidas para contenerlo? Les voy a poner aquí en la línea, Rolando, Quetzali, veo también está Ana Rock, Leto, les voy a poner a quienes están aquí en el chat, les voy a poner cómo se llama el evento para que se metan por internet a buscar, nada más pónganlo así en el Google, le ponen evento 201, así se llama, Event 201, y van a ver. Rolando, no lo controlaron porque una pandemia no se puede controlar, no se puede detener, es imposible. Lo que se puede hacer con una pandemia es controlar la velocidad a la que se desplaza. Controlar la velocidad a la que se desplaza una pandemia nos da la oportunidad de tener la infraestructura de atención hospitalaria para que no se alcance el límite de atención hospitalaria, no se rebasen los hospitales y entonces no se presenta lo que sería no aplanar la curva. Ya se los había explicado alguna vez. Aplanar la curva es no permitir que el número de casos y la velocidad a la que se desplazan alcance la suficiencia hospitalaria. Y eso es, como podrán darse cuenta, es una cuestión individual de cada comunidad, incluso no de cada país, es de cada estado. En México hay estados mucho más capaces en infraestructura hospitalaria que otros. Entonces, la curva es un concepto subjetivo, etéreo, que significa que nunca se va a alcanzar la insuficiencia hospitalaria, es decir, que el número de casos y la velocidad a la que se desplazan nunca van a alcanzar la capacidad de atención médica u hospitalaria.
Eso es el aplanamiento de la curva y eso es lo que se puede hacer con la pandemia, pero no se puede detener, Rolando. No es que se haga algo y ya no avanzó, pum, ya todos guarden. No, eso no se puede hacer, no, es imposible hacerlo. Solamente que viviéramos en un mundo en el cual eso es como de películas, que todo el mundo está confinado en un lugar de concreto en donde nadie sale y entonces ahí están los 7 infectados, guárdenlos ahí y que con 3 exclusas se les mande su medicina y su comida hasta que sobrevivan o se mueran y que nadie salga y el aire se los filtramos y se los sacamos por una chimenea. Pero eso no existe más que en las películas como Gattaca y todo este tipo de cosas. Eso no existe, no hay manera de hacerlo y más vale que nos preparemos y dejemos de estar albergando esas ideas de que se puede detener, porque esto, acuérdense, es septiembre del 2020, se los voy a decir como se los dije en febrero del 2018, esto va a volver a suceder y probablemente la próxima vez que suceda no va a ser un virus tan buena onda como este, que se mueren el 3% de las personas al final del análisis de mortalidad. Ahorita recuerden, ahorita lo que tenemos son tasas de letalidad en las cuales no están contados la totalidad de los casos, ni de enfermos, ni de infectados, ni de muertos. Eso lo vamos a saber al final. Claro. Y va a venir uno que va a ser más agresivo y va a tener una mortalidad del 30%, es decir, 3 de cada 10 se van a morir. Ahorita se mueren 3 de cada 100. Entonces va a venir uno mucho más agresivo y ahí sí nos vamos a poner a llorar todos. Entonces más nos vale aceptar el aislamiento social, desarrollar estrategias para no salir a la calle, ser muy disciplinados con el uso de sanitizadores, de cubrebocas, que sepamos cuáles, así como, miren, yo les estaba explicando el otro día en otra plática que di, cuando nosotros nos vamos a ir de viaje, es decir, vamos a ir a la playa, vamos a ir a Europa, vamos a ir a la montaña, vamos a ir a un viaje, nos preparamos. Y la actitud que nosotros tenemos en ese viaje es completamente diferente a la actitud cotidiana que tenemos en el sitio en el que vivimos. Véanlo así, es como un viaje largo en el cual ustedes van a tener una actitud diferente porque se están enfrentando a algo diferente y deben de comportarse de manera diferente. ¿Por cuánto? Como les digo, vean el video y ahí van a ver, está pensado que durará de 18, es más, por ahí dicen que los impactos económicos van a durar hasta 10 años. Entonces, en el video que les digo que es muy catastrófico, pero está bien, hay que imaginar las cosas de gran tamaño para que no nos sorprendan, ¿no? Entonces, probablemente, sería mejor que la selección natural actúe. Sí, la respuesta es sí, Leto, pero no hay que ayudar a la selección natural. ¿Cómo le ayudamos a la selección natural? Pues mira, las personas que están con comorbilidades, que están gordas, que están obesas, que son fumadoras, que tienen diabetes, que tienen presión no controlada, en fin, que son alcohólicos, toda esa gente está incrementando la susceptibilidad o vulnerabilidad de las personas, porque esa es otra de las patrañas que están sacando ahorita en internet, que no es cierto que las comorbilidades incrementan la mortalidad, y no es eso, claro que es cierto. En esta semana, el lunes, salió un artículo en el cual se demostró que el 84% de las personas que mueren tenían por lo menos una comorbilidad. Entonces, son estudios que se van a ir purificando, se van a ir haciendo de mayor calidad con el tiempo, ¿no? Pero eso es algo innegable. Pues ahí está, doctor. Entonces, la recomendación, como siempre, apegarnos a la información científica, a la información pura y dura, y evitar que todo eso que nos cae, que nos llega por todos lados, esa justamente infodemia, como es llamada, que puede ser mucho más dañina que la propia epidemia actual, pues seamos parte de eso, ¿no? Hay que apartarnos de todas esas falsedades y de todas esas cosas que pues solo buscan única y exclusivamente llevar agua al molino de quien las promueve. Entonces estar muy atentos a ello y a la información, siempre acudir a fuentes de información confiables, ¿no, doctor? Pues sí, y mira, estoy viendo que aquí Rolando pregunta que entonces si aislar no ayuda. Sí, claro que ayuda, pero ¿a qué ayuda?
Es muy importante, yo creo que es muy importante explicar para qué ayuda cada una de las medidas. El aislamiento lo que va a hacer, Rolando, es que va a disminuir la velocidad del desplazamiento de los contagios. Eso es lo que va a hacer, se va a hacer más lenta la transmisión de la enfermedad y el que la gente se vaya infectando. Y como se los dije, creo que se los dije desde marzo, cuando empezamos a platicar de esto, el número de personas que se van a infectar no se va a modificar. El número de personas que se van a enfermar por haberse infectado no se va a modificar. Lo que sí se puede modificar, si la pandemia no se desplaza a una velocidad muy acelerada y el número de casos no acelera, no se incrementa de manera acelerada, es que los casos moderados no se van a complicar porque van a recibir atención y los casos complicados no se van a morir porque no recibieron atención. Es decir, el número de casos de pacientes que necesitan terapia intensiva no se va a incrementar y el número de gente que se muere no se va a incrementar por insuficiencia de atención médica. Eso es lo único que va a hacer el aislamiento, pero el número de gente que se va a infectar y el número de gente que se va a enfermar por haberse infectado no se va a modificar, eso no se modifica. Lo que se modifica es la parte terminal de la ecuación, y eso es muy importante que lo entienda la gente. Entonces, es por eso que el lavado de manos, el distanciamiento social, ahora ya sabemos que el uso del cubreboca, porque como se los decía al principio, en la influenza el uso de cubreboca no tiene ninguna aplicación práctica o ninguna utilidad, no disminuye la infección por influenza, entonces no tiene sentido usarlo, pero para el coronavirus ya vimos que sí, porque incluso se flota en el aire por una hora, por ejemplo, si es que no está bien ventilado, pero en el momento que abrimos la ventana, en menos de 4 minutos ya se limpia la habitación. Entonces son cosas que hemos estado aprendiendo, somos detalles que hemos estado aprendiendo porque hemos estado observando, se han hecho estudios y así es la medicina. Pero sí, claro que ayuda, pero eso es, en eso ayuda. No significa que ya no se va, si nada se va a reproducir el virus, ¿no? Pues ahí está, doctor, como siempre, información valiosa, información real, pura y dura, que es la que yo les invito a compartir, realmente información como esta, que pues saca de las dudas a quien pueda en determinado momento pensar que todo esto es parte de un complot mundial para... Imagínense, así fuera, yo creo que nos enteramos, doctor. Muchísimas gracias. Ahí vemos al buen Pedro. Y aquel compañero no lo conocíamos, mi doc, el que está él se llama derecha. Es Frank, así le dice mi hijo. Frank. Está. Frank es él es el perro de la novia de mi hijo, que se fueron los papás a vivir a Europa y entonces anda por acá. Sí, pero mira, el Pedro nada más oye su nombre y ya quiere viaje. Sí, ahí andaba saludando al auditorio el buen Pedro, pero ahorita lo vemos ahí muy relajado. Pues gracias, doctor, que tengas un excelente fin de semana. Gracias por la información, como siempre, que nos compartes, tan valiosa y que es la que sí, es así, es la que debemos justo de difundir. Gracias, doctor, y nos escuchamos el próximo fin de semana. Un abrazo. Saludos, Pedro. Buen fin de semana. Pedro, Frank. Frank. Ya está por ahí también apareciendo en el cuadro. Gracias, doctor. Estamos en contacto. Hasta Vamos luego. a hacer una pausa, queridos amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva TV.